¿Acabas de terminar una relación y no sabes cómo enfrentarte a ello? Esta semana tengo el lujo de tener al psicólogo malagueño David Salina, que nos va a explicar 10 pasos, 10 claves para poder enfrentarnos al duelo romántico. Antes de dar paso a David, os recuerdo que al final del vídeo os dejo unos links para que podáis aprender un poquito más sobre esta temática. Hola David, bienvenido, muchísimas gracias por estar aquí. Te doy paso para que nos puedas hacer llegar tus consejos. Muchísimas gracias, Ana, por darme la oportunidad de dar esta breve charla, una charla que va a ir sobre el desamor, sobre el duelo romántico y algunas claves que voy a intentar dar para poder superarlo. Aunque sin lugar a dudas lo primero que tenemos que saber es que cuando termine esta charla, si estás atravesando por un proceso de duelo romántico, no va a terminar la charla y vas a haber superado ese duelo romántico. Porque la primera clave es que hay que pasar por ese proceso de duelo romántico. No existen atajos, no existen fórmulas mágicas, no existen soluciones fantásticas, no. El duelo romántico es un proceso y hay que pasar por él, ¿vale? Para sanar las heridas tienes que necesariamente pasar por ese proceso de duelo romántico para poder superar el desamor o la ruptura sentimental. Sí que existen una serie de facilitadores, de consejos que puedo darte para que ese proceso de duelo romántico sea lo menos traumático y lo menos largo posible, ¿vale? Vamos a ver la segunda clave. La segunda clave sería conocer cuál es el proceso del duelo romántico y de qué etapas consiste. El duelo romántico es un proceso de ajuste psicoemocional que se produce necesariamente tras una pérdida. Se pierde una relación y necesitamos pasar por ese proceso de duelo romántico para que vuelva a haber un equilibrio psicoemocional en nosotros. Para ello se pasan por una serie de etapas que suelen mezclarse, se mezclan, se solapan entre ellas y son inicialmente en la etapa de shock. Nos quedamos un poco en shock cuando sucede esto, no sabemos cómo reaccionar. Después se produce una etapa de negación en la que negamos lo que ha sucedido. Después se produce una etapa en la que se combinan varias emociones, aparece la ira, aparece la culpa, aparece la tristeza. Y una vez que pasamos por esas emociones, llegamos a la etapa de aceptación, ya casi al final de este proceso, cuando aceptamos la realidad, aceptamos lo que es. Y después de esa etapa de aceptación se produce o aparece la etapa de reconstrucción, en la que empiezo a dirigir mi energía y mi atención hacia mí y empiezo a olvidar y a desengancharme emocionalmente del pasado. Por lo tanto, si conocemos que vamos a pasar por estas etapas, que vamos a pasar por un tiempo en el que vamos a sentir tristeza, culpa, ira, el saberlo ya supone un alivio para nosotros. Sabemos que lo que estamos pasando es algo normal y no hay por qué alarmarse por ello. Una tercera clave que nos ayuda a pasar por este proceso es el darte tiempo. Tienes que darte tiempo. Los estudios nos dicen que un desamor o un duelo romántico puede durar entre 3 semanas y 3 años. Es decir, que nadie sabe, nadie tiene ni idea de cuánto dura un duelo romántico. Date tiempo, no te desesperes, no te presiones a salir del proceso, no te fuerces, no te eches la culpa por echar de menos a la otra persona. Es algo normal, cada persona requiere su tiempo y esto depende de cuánto va a durar el proceso del duelo romántico, depende de la persona, de la situación, del momento, de muchas circunstancias personales, ¿vale? Así que no te presiones por salir de ese proceso y date tiempo. Cuarta clave, permítete estar mal. Ya sabes que vas a pasar por una serie de emociones que son incómodas, que son desagradables, como la tristeza, como la culpa, pero son necesarias. Necesitamos pasar por esas emociones para poder superar el duelo romántico.
se supera el dolor a través del dolor, no con la evitación del dolor. Entonces es bueno que sepamos esto para no dramatizar, para no añadir impacto emocional a estas emociones que sí que son difíciles, que son incómodas, pero no son negativas, son necesarias para pasar este proceso de duelo. Así que permítete estar mal. Quinta clave: no permitas que tus emociones te incapaciten. Es decir, el hecho de que pases o de que experimentes emociones incómodas no tiene por qué ser un obstáculo para que sigas trabajando, para que sigas haciendo las cosas que te gusten, para que sigas quedando con las personas que te alegran la vida, que te dan amor, que te dan cariño, a las que quieres. No dejes que esas emociones te incapaciten porque no tienen por qué. ¿Vale? Puedes experimentar emociones incómodas y difíciles y al mismo tiempo puedes seguir haciendo una vida totalmente normal y experimentando experiencias que te hagan sentir emociones más positivas. Sexta clave, una de las más difíciles: corta totalmente la comunicación con tu ex. Corta totalmente la comunicación con la otra persona. ¿Por qué? Porque en este proceso de duelo romántico pasamos de mantener la atención y la energía en el pasado, poco a poco empezar a redirigirla hacia tu presente, tu momento presente, hacia ti mismo y hacia tu presente. Por lo tanto, es importante cortar las ataduras que nos ligan al pasado. Facebook, WhatsApp, Instagram, el móvil, las fotos que tengas en el ordenador. Intenta cortar cualquier tipo de vínculo con esa persona, con el pasado, porque tienes que empezar a dirigir tu energía, tu atención hacia el aquí y ahora, hacia tu presente. Séptima clave: trata de pensar de una manera racional. Porque esta clave es muy importante. Porque durante este proceso de duelo romántico es normal que aparezcan determinados sesgos cognitivos, idealizamos de nuevo a esa persona, parece como que nos reenamoramos otra vez de esa persona, ahora ya no tenía defectos, o sea, ya no deja de tener defectos y todo lo que tiene es perfecto, ¿no? Se da la creencia de la media naranja, que esa es la persona perfecta para mí, es que no va a volver a aparecer nadie como esa persona, ¿vale? Todo esto son creencias irracionales que desvirtúan la realidad, y tratar de pensar de una manera lógica frente a estas creencias irracionales nos van a suponer una mayor comprensión de lo que ha sucedido. Octava clave: aceptar. Y esta es, sin lugar a dudas, la más importante. Puede que también la más difícil, pero es la más importante. Tienes que aprender a aceptar que lo que es. Lo que ha pasado, ha sucedido, y lo que fue ya ha dejado de ser. Empieza una nueva etapa, empieza una nueva andadura dentro de tu vida. Acepta. Esto es lo más difícil, pero es lo que sin lugar a dudas te va a sacar de ese duelo roto. Novena clave: has aceptado lo que ha sucedido, estás terminando, estás pasando por ese proceso de duelo romántico. Ahora tú, dedícate a ti. Emprende un nuevo proyecto, conoce gente nueva, recupera aficiones que habías perdido, a lo mejor porque no podías hacerlas cuando estabas con esa persona, o empieza a hacer cosas nuevas, cosas que te estimulen, cosas que te ilusionen, ¿vale? Ahora es el momento ideal para empezar una nueva etapa de tu vida y llenarla de cosas que enriquezcan esa etapa. Y última clave, la décima clave y última clave, el sentido del humor. Y esto lo pongo en todas las conferencias que doy, en todos los talleres, porque es que el sentido del humor en realidad es el comodín, ¿vale? Sirve para todo. Sirve para superar un proceso de duelo romántico o para cualquier cosa de la vida. El sentido del humor es, sin lugar a dudas, fundamental. Es importante reírse de uno mismo, reírse un poco de la vida y no dramatizar. Desdramatizar todo lo que se puede. Y estas son las claves que os quería dar para ayudaros a superar un proceso de duelo romántico. Si no os sirven, bueno,
siempre tenéis la opción de coger un poco de arsénico y envenenar a vuestro ex, que dicen que muerto el perro se acabó la radio. Era broma. No olvidéis que el sentido del humor siempre es fundamental. Muchísimas gracias, Ana, de nuevo por darme esta oportunidad de dar esta pequeña charla, y muchísimas gracias a todos los que habéis estado ahí escuchando. Un abrazo. Muchas gracias por todo, David. Recordad además a las personas que nos estáis viendo que podéis encontrar a David Salinas buscando en Google a través de Psicología Positiva Málaga. Muchísimas gracias y recordad que nos vemos muy prontito la semana que viene. Un saludo.